¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Yo hoy vengo mal porque es 3 de diciembre y no tengo su suéter. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Heather del artista Conan Gray. Esta canción a mí personalmente me gusta un montón, entonces vamos a aprender cómo tocarla. Y bueno, esta canción la verdad es bastante sencilla. Lo primero que vamos a necesitar para tocar esta canción es tener nuestra guitarra en afinación estándar. Y lo segundo que vamos a requerir para tocar esta canción va a ser un señor capo, capotraste, cejilla, como lo quieran llamar, en el quinto traste de nuestra guitarra. Los acordes que vamos a necesitar para tocar esta canción, por cierto, tener en cuenta que son acordes referente al capotraste en el traste número 5. Son el acorde de Do mayor, el acorde de Mi menor, el acorde de La menor, el acorde de Fa mayor y el acorde de Fa menor, que simplemente es quitar este dedito de acá. Lo primero que vamos a aprender a tocar es algo muy sencillo que está al principio de la canción, que en verdad como tal no lo hace la guitarra, lo hace el piano, pero pues bueno, aún así les enseño la melodía para que la aprendan, que es esta melodía que suena al inicio. Para tocar esa melodía simplemente vamos a tocar el traste 5 de la cuerda 3, por cierto recuerden, trastes referentes al capotraste. Entonces vamos a tocar el traste 5 de la cuerda 3 haciendo un vibrato, ¿no? Luego tocamos el traste 4 de la misma cuerda. Y finalmente tocamos el traste 5 de la cuerda número 4. Entonces pues nos quedaría así. Y listo, eso sería esa pequeña melodía de inicio. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte importante, que son los acordes y el rasgueo de la canción, ¿no? Que sería pues este rasgueo el que vamos a usar en la canción, que simplemente es hacia abajo, arriba, abajo, arriba. Y bueno, este rasgueo lo vamos a tocar 4 veces en el acorde de Do mayor, y cambiamos al acorde de Mi menor y vamos a tocar lo mismo, 4 veces ese rasgueo. Cambiamos al acorde de La menor y vamos a tocar otra vez 4 veces el mismo rasgueo. Luego hacemos el acorde de Fa mayor, pero acá vamos a tocar solo 2 veces el rasgueo. Y cambiamos a Fa menor y tocamos 2 veces el mismo rasgueo en este acorde. Y ahí volvemos a comenzar. Ahora, yo estoy tocando de esta forma el acorde de Fa mayor y el de Fa menor, pero si ustedes quieren también puede hacer el Fa con bajo en Do, que sería así, y pues simplemente es esta figura que les estaré dejando en pantalla y no tocamos la cuerda 6 ni la cuerda 1. Y para tocar el Fa menor también pueden tocarlo en esta posición, que sería un Fa menor con bajeo en Do, que sería esta, y lo mismo, no tocamos ni la cuerda 6 ni la cuerda 1 y nos quedaría así. Les enseño esto
eso por si de pronto pues quieren darle un aire un poquito diferente a la canción y tocarlo de esta manera. Y pues bueno, prácticamente eso es todo, porque este círculo de acordes se repite en toda la canción en bucle. Se repite y se repite y se repite. Un tip ahí que les enseño, que es como yo toco la canción, es que en las partes como el coro y las partes que son como más fuertecitas en la canción, lo que hago es que le agrego un rasgueo más hacia abajo al rasgueo normal que les enseñé al principio. Este sería el rasgueo normal. Y el que yo toco, pues simplemente es agregarle otro rasgueo hacia abajo, o sea, así. Como pueden ver, simplemente lo que hacemos es agregarle un rasgueo más hacia abajo. 1, 2 y listo, eso es todo. Como última cosita les voy a enseñar los bajos de la canción en la guitarra, por si de pronto pues están con un amigo y el otro quiere pues no sé, tocar los bajos así, pues simplemente lo que vamos a hacer es quitar el capo, el traste 5, ¿no? Porque sería otra guitarra, y vamos a colocar nuestro dedo en el traste número 1 de la cuerda 6 y vamos a tocar lo siguiente. Pasamos al traste 5 de la misma cuerda. Luego pasamos al traste 10 y finalizamos en el traste 6 de la misma cuerda. Y volvemos a empezar. Y pues como les dije, ¿no? Ya pues esos serían los bajos de la canción, y recuerden que el círculo de acordes se repite en toda la canción de la misma manera. Y listo, esa sería toda la canción. Espero que te haya gustado el tutorial, que te haya servido, que es lo más importante, ¿no? Si es así, dale aquí abajito al botón de me gusta, comparte este video con tus amigos para que también aprendan a tocar esta canción, y comenta aquí abajo alguna canción que quieres que enseñe a tocar. También te estaré dejando aquí abajito en la descripción los links de mis redes sociales para que me sigas en mi página de Facebook, en Instagram y en Twitter. Y como estamos en época de diciembre, les traigo una promoción espectacular. Si le das aquí abajito al botón de suscribirte, al darle clic al botón, automáticamente ya vas a tocar como Paul McCartney. Y bueno, ahora sí llegó el momento de despedirse, pero no sin antes mandarles un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.